Bien, vamos entonces a dar inicio a esta clase con este tema bien interesante. La parte, digamos, de los conceptos que tiene que ver con la propiedad del corte de los suelos, ¿verdad? Cómo se comportan los suelos ante una carga. Entonces, vamos a ver las propiedades mecánicas de los suelos, particularmente, ¿verdad? Cómo se comportan ya en un proyecto y las diferencias que hay entre la propiedad mecánica y la propiedad índice de un suelo, ¿verdad? Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, la invitación para que saquen su cuaderno y vayan tomando nota y podemos ir haciendo una lista, ¿verdad? ¿Qué es una propiedad mecánica? Y también a qué se refiere una propiedad índice del suelo. Y lógicamente, ¿verdad? Vamos a ver los diferentes tipos de ensayos que se hacen en la parte de construcción, ¿verdad? En esta oportunidad solo los vamos a enumerar, no los vamos a explicar uno por uno, ¿verdad? Así a modo general para que ustedes sepan la gran cantidad de ensayos que hay con respecto para determinar capacidad de carga. Lógicamente que esto está en función, ¿verdad? De los tipos de proyectos que se van a construir, ¿verdad? Porque puede ser una carretera, puede ser un edificio, puede ser digamos, un puente. Entonces va a depender de las características de la construcción en la cual pues sea necesario hacer determinados tipos de ensayos. Es bien interesante, ¿verdad? Conocer esto porque la parte de cimentaciones, digamos, es la base, ¿verdad? Para toda obra civil. Es decir, si nosotros tenemos una buena cimentación, lógicamente la estructura, ¿verdad?, va a ser durable, va a dar su vida útil y si es posible hasta más tiempo, ¿verdad?, para lo que fue diseñada. Pero lógicamente va a depender mucho de la parte de cimentaciones, ¿verdad? La parte de cimentación, ¿sí? Porque la estructura no puede haber quedado bien bonita y podemos haber tomado todos los controles de calidad en cuanto al concreto, ¿verdad? En cuanto al diseño, pero si la parte de la cimentación no se consideró bien en el estudio inicial, entonces podemos tener grandes fallas, ¿verdad? Grandes problemas ya a la hora de que la estructura esté en servicio. Entonces, lógicamente, ¿verdad? Hay unos límites de falla que vamos a tratar, ¿verdad? En esta parte de la estabilidad del suelo. Ahora, el suelo, como todo tipo de material, ¿verdad? Siempre es flexible, es decir, él tiene también pequeñas deformaciones. Todos los materiales, ¿verdad? Son deformables cuando se aplican cargas. Pero esas deformaciones, ¿verdad? Son controladas, están dentro de su rango normal. Claro, si esas deformaciones llegan a pasar, ¿verdad? Ya la parte de propiedad de elasticidad de un material, pues entonces aquí ya se produce una falla, ¿verdad? O un corte, por así decirlo. El suelo es exactamente lo mismo, ¿verdad? Podemos tener una buena cimentación y al construir la obra, pues lógicamente, ¿verdad?, se va a asentar, van a haber algunas deformaciones, pero es lo normal, ¿verdad? Dentro de ese, digamos, estrato de suelo que se va a consolidar. Pero lo importante es evitar hundimientos, ¿verdad? O deformaciones extremas. Entonces, allí sí, ¿verdad? Porque eso nos va a poner ya en peligro, ¿verdad? Lógicamente, la estabilidad de la estructura. Por eso es bien importante, ¿verdad?, conocer estos límites de servicio. Así se les conoce, ¿verdad? La parte de hundimiento, controlar la parte de hundimientos para que estos no se den y lógicamente pues la estructura pues no sea más durable, ¿verdad? También es bien importante el flujo del agua. Los suelos son permeables y lógicamente, ¿verdad?, entre un estrato y otro estrato se pueden formar, digamos, corrientes de agua que fluyen incluso, ¿verdad?, bajo el subsuelo. Entonces también tenemos que controlar de alguna manera, ¿verdad?, saber a dónde existen tablas de agua bien superficiales, o me refiero cuando el nivel del agua está bien superficial, que de alguna manera pues podrían poner, digamos, en peligro también, ¿verdad?, la cimentación de un suelo, ¿verdad? Entonces habría que ver ya aquí los diferentes tratamientos que se puede hacer. Realmente la parte de obra civil, ¿verdad?, se puede construir en cualquier tipo de suelo. Eso tenemos que tenerlo bien claro.
¿verdad? En cualquier tipo de suelo podemos construir. Lo que sí, ¿verdad? Hay que darle un tratamiento especial a la cimentación, porque eso lógicamente encarece, ¿verdad? El, el, el costo de la estructura. Hay veces las cimentaciones son muy especiales y lógicamente eso lleva trabajo, lleva tiempo y lleva costo, ¿verdad? Entonces, por eso lo ideal es buscar zonas donde los suelos sean más resistentes, con la finalidad pues que la obra de alguna manera pues también sea más económica. Pero en todo lugar, repito, ¿verdad? Se podría construir, ¿sí? Lo que sí, vamos a tratar la parte de cimentación. Ahora bien, veamos esta parte, fíjense bien las propiedades mecánicas, ¿verdad? Propiedades mecánicas de los suelos. La parte mecánica del suelo se refiere prácticamente, digamos, a los diferentes esfuerzos que ella puede soportar, ¿verdad? O que va a estar de alguna manera, pues, sometida. Entonces, una de ellas es la resistencia al corte. La resistencia al corte se refiere, ¿verdad?, al nivel de fuerzas cortantes de un material, ¿verdad? Lógicamente, un suelo compactado, él va a poder resistir cargas, definitivamente lo va a poder resistir. Pero si esas cargas llegan a sobrepasar la resistencia del suelo, entonces se nos va a producir fallas, ¿verdad? O fuerzas de corte, ¿sí? Fuerzas de corte. Bien, entonces, bueno, por aquí tuve un problemita con un teléfono, pero espero que ya me escuchen. Entonces, estábamos, ¿verdad?, con la parte de la resistencia al corte. Todos los suelos, repito, pueden soportar cargas, ¿verdad? Compactamos un suelo y este es capaz de soportar cargas. Pero si esas cargas llegan a sobrepasar la capacidad del suelo, entonces, lógicamente, ¿verdad?, va a haber fuerzas cortantes. Y eso no es deseable, ¿verdad? También acordémonos que los suelos pueden ser sometidos a otras fuerzas externas, por ejemplo, un terremoto, ¿verdad? Son fuerzas que no las podemos controlar, entonces ese es un ejemplo típico de una falla de corte, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, son cargas que fácilmente, digamos, sobrepasan la resistencia o la capacidad de carga de un suelo. Entonces se generan ya fracturas, ¿verdad? Fisuras o grietas, ¿ya? Que prácticamente son fallas de corte. Entonces, la resistencia al corte es una propiedad mecánica, ¿verdad? De la parte, digamos, del suelo. Ahora bien, el suelo, fíjense bien, tiene una parte bien interesante, ¿verdad? Cómo ella trabaja. Prácticamente él está sometido a presión, tanto en la parte superficial como a los lados. Es decir, imagínese usted un cubo de hielo, un cubito, ¿verdad?, de tierra. Ese cubo de tierra va a tener una, digamos, una carga, ¿sí? En esta parte de acá, supongamos, va a tener una carga hacia abajo, el peso del talud, ¿verdad?, del muro, pero a los lados, por diferentes formas, ¿verdad?, va a tener también fuerzas, ¿verdad? Fuerzas hacia abajo, fuerzas hacia un lado y fuerzas hacia otro. Entonces son presiones laterales, por así decirlo, que una muestra de suelo, ¿verdad?, soporta. Entonces, si estamos hablando ya de una masa cúbica, ¿verdad?, o una muestra, imaginémonos, de un cubo, entonces esa presión del suelo, ¿verdad?, es ejercida sobre todas las paredes, ¿verdad?, de ese cubo o de ese recipiente. Entonces, en una cimentación, ¿verdad?, tenemos que tener en cuenta esto.
que el suelo no solamente va a soportar cargas verticales, sino que también cargas, ¿verdad?, horizontales, ¿sí? Una presión lateral, ¿ya? Entonces, esto es bien importante porque hay ensayos en los cuales vamos a simular nosotros ese comportamiento para ver cuál es la capacidad de carga ya de un suelo. Entonces, aquí tenemos una muestra más interesante. Imaginen que tenemos un talud, este es un muro, ¿verdad? Un muro de carga de piedra. Lógicamente, ¿verdad? Este muro está ejerciendo una fuerza hacia abajo. ¿Y quién lo va a soportar? Bueno, lógicamente el suelo, ¿verdad? Él siente que lo están empujando hacia abajo, por lo tanto, él responde, ¿verdad? Con una reacción, ¿verdad? Entonces hay una fuerza acá, en este sentido. Pero no solamente esta fuerza, ¿verdad? Sino que también esta masa de suelo está ejerciendo un peso o una fuerza, ¿verdad?, hacia el muro. Entonces también estas partículas de acá, de suelo, ¿verdad?, ellas sienten una presión. Y lógicamente, si estamos empujando para acá el muro, pues lógicamente esta otra parte de acá también va a haber una reacción. Entonces el suelo podemos verlo, ¿verdad? Él va a sentir presiones laterales por todos los lados, ¿verdad? ¿Sí? Cuando estamos hablando de una estructura. Ahora, esta estructura puede ser, digamos, una zapata, puede ser un tensor, puede ser, ¿verdad?, para la parte de un puente, o en este caso como un muro, como se está viendo, ¿verdad? Entonces también es una propiedad mecánica, ¿verdad?, lo que son las presiones laterales de un suelo. Ahora, hay otro concepto bien interesante que se le conoce como la consolidación. La consolidación es un proceso mediante el cual el volumen del suelo disminuye bajo la aplicación de una carga, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando nosotros compactamos una muestra de un suelo, lógicamente vamos a tener un volumen, ¿verdad? Eso estamos claros, vamos a tener un volumen del suelo compactado. Y este volumen, lógicamente, cuando sea sometido a cargas, ¿verdad?, entonces se va a reducir, por así decirlo, su volumen, ¿verdad? Es normal, pero esa disminución tiene que ser, digamos, bien mínima, bien poca, ¿verdad? ¿Sí? Entonces hay como un reacomodo, por así decirlo, ¿verdad?, de las diferentes partículas del suelo. Y como dice acá, ¿verdad?, se aplica cuando la consolidación es causada por las cargas que se aplican al suelo y los granos del suelo que son empacados juntos más estrechamente, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver esta parte, ¿verdad?, de la consolidación. Entonces, la consolidación es el proceso mediante el cual el volumen del suelo disminuye cuando es sometido a una carga. Pero esa disminución es mínima, ¿verdad? Es controlada, por así decirlo, ¿verdad? En los laboratorios se simula y lo ideal es que sea precisamente eso, ¿verdad? Es decir, vamos a permitir que el suelo se acomode, ¿verdad? Que tenga pequeñas deformaciones cuando se aplican las cargas, ¿sí? Pero no un hundimiento total, ¿verdad? Aquí como se puede ver, ¿verdad? Entonces, aquí sucedió de que la cimentación, la parte del suelo estaba bien compactado, pero el suelo donde estaba soportando la cimentación, este no fue preparado, no fue analizado correctamente, ¿verdad? Entonces, prácticamente toda la estructura, ¿verdad?, falla, ¿sí? ¿Ya? ¿Por qué? Porque la consolidación de ese suelo, ¿verdad?, o sea, del subsuelo natural, no fue tratado. Entonces al someterse carga y algún movimiento telúrico, ¿verdad?, o el viento, entonces eso genera, lógicamente, ¿verdad?, disminución o pérdida de capacidad de carga y, lógicamente, pues la estructura ya falla. Entonces aquí hay diferentes elementos, ¿verdad? Podemos tener nosotros una columna, ¿verdad?, una zapata, pero lógicamente todo el suelo de acá debería estar consolidado y lógicamente este suelo de acá tendría que estar en buenas condiciones. Hay veces se da que la cimentación se hace correctamente en esta parte de acá, pero los extractos que están en la parte más inferior, hay veces no son analizados y hay veces se saturan
o hay corrientes de agua. Entonces, esto genera, ¿verdad?, pérdidas de carga y, lógicamente, ¿verdad?, con el peso de la estructura, entonces ya las columnas se asientan, ¿verdad?, bajan de una sola vez. Entonces, eso, lo que sucede, ¿verdad?, es que ya las estructuras colapsan, ¿verdad?, porque ya no tienen capacidad de carga. Es de allí la importancia, fíjense bien, de hacer un buen estudio de suelo. Y para eso vamos, ¿verdad? Es decir, estos conceptos que estoy dando en esta clase son para que comprendamos la importancia que tiene preparar la cimentación adecuadamente, pero no solamente donde va a estar apoyada la estructura, sino que también del subsuelo, es decir, de las partículas que están más abajo. Igualmente, ¿verdad? Pueden ser tensores, ¿verdad? Pueden ser columnas, pueden ser zapatas, ¿verdad? Pero si el subsuelo no lo tratamos o no lo consideramos, entonces se nos va a dar, digamos, hundimiento, ¿verdad? O deformaciones que van a poner en peligro la estructura, ¿ya? Entonces, repito, la consolidación nada más es el proceso mediante el cual el volumen del suelo disminuye, pero lo hace de una manera bien mínima, es decir, es controlada, ¿sí? Y es aceptable eso. Y esto es un ensayo de laboratorio, que de hecho así se llama, ¿verdad? El ensayo de consolidación de los suelos, para determinar cuánto un suelo se va a deformar, ¿verdad?, cuando es aplicada una carga. Pero estoy hablando yo de deformaciones mínimas, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Luego tenemos acá otro aspecto interesante, lo que es la capacidad de carga, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, un suelo en sí, ¿verdad?, él tiene una gran capacidad de carga para soportar los pesos de la estructura. Y aquí tenemos este ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Si nosotros tenemos una buena cimentación, pues lógicamente nuestra estructura la vamos a apoyar, ¿verdad?, sobre esa parte. Debidamente compactada, debidamente consolidada, y qué bueno, ¿verdad? La estructura está bien. Pero si el subsuelo, es decir, las partículas que están más abajo, no las hemos estudiado, no las hemos analizado, ¿verdad?, entonces puede hacer de que la cimentación esté bien realizada, la estructura, la zapata y la columna esté bien realizada. Pero si el suelo en la parte inferior es de mala calidad, es orgánico o hay flujos de agua, ¿verdad? Podrían darse flujos de agua, ¿sí? Entonces, todo eso nos va a afectar para que este suelo tenga capacidad de carga. Pero si el subsuelo, el que va a estar acá, es de buena capacidad de carga, entonces la estructura va a ser durable, ¿verdad? Son edificios que ahí están, ¿verdad? Vienen tormentas, vienen terremotos, sismos, y la estructura siempre está bien cimentada, ¿verdad? Porque el subsuelo, pues, son de buena calidad y soportan las cargas. Ahora, al tener suelos que no son estables, entonces ponemos en peligro la estructura. Por ejemplo, imagínese usted una construcción cerca del mar, ¿verdad? O de un lago. Podría ser de que se haga una edificación, ¿verdad?, como un hotel o un restaurante a la orilla, pues, de un lago o del mar. Lógicamente sabemos que ese tipo de suelos son suelos arenosos, ¿verdad? No se consolidan, son suelos que de alguna manera son erosionables. Fácilmente con el agua ellos se erosionan y lógicamente nos puede causar grandes estragos, ¿verdad? Grandes problemas. Entonces, uno de los artificios que se hace para construir en suelos arenosos es hacer un cajón. Es decir, yo voy a de alguna manera a cimentar mi edificación dentro de un cajón consolidado. Es decir, podría ser que aquí tenga un muro, ¿verdad? ¿Sí? O si lo vemos en planta, veámoslo, si lo vemos en planta, podría ser de que yo haga esto, ¿verdad? Pero vamos a ver acá.
Bueno, la idea es que yo tendría que hacer, digamos, un muro, ¿ya? Un muro. Y este muro, lógicamente, ¿verdad? Tengo que darle una profundidad y aquí tendría que consolidar mi arena, ¿ya? ¿Dónde se va a cimentar la estructura? Entonces, allí lo que estamos haciendo es consolidando, ¿verdad? Nuestro, por así decirlo, nuestro área de cimentación del edificio. Quiere decir que ante una lluvia, ¿verdad? Ante una saturación del suelo, pues lógicamente el suelo que está en la parte de acá, digamos externa, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Se puede erosionar, se puede saturar. Pero mi suelo, donde va a estar cimentada la estructura, está consolidado, está confinado, ¿verdad? Está atrapado, por así decirlo. Entonces, de esa manera, ¿verdad? Él va a estar siempre estable, ¿ya? Esto, repito, se hace cuando estamos hablando de suelos sumamente erosionables, ¿verdad? O suelos que están, digamos, en la parte de, a la orilla de lagos o la parte, digamos, del mar, ¿verdad? O cuando hay suelos sumamente, digamos, arenosos, ¿verdad? Son suelos no estables. Entonces, se, eh, se hace ese tipo de artificio. Otro artificio bien común que se hace en este tipo de situaciones es, supóngase que aquí tiene usted la superficie del suelo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un estudio de suelos y vamos a suponer que aquí abajo existe un estrato de buena resistencia, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a poner pilotes, ¿ya? Vamos a poner pilotes de alguna manera que estos pilotes entren o queden cimentados en el estrato, ¿ya? Resistente, en este estrato que está acá. Y sobre esta parte de acá, ¿verdad? Entonces aquí vamos a construir ya las diferentes zapatas de la edificación. Entonces ya el edificio, ¿verdad? Va a estar en esta parte de acá, ¿sí? ¿Ya? Pero apoyado sobre pilotes. Entonces, aunque este tipo de suelos, los suelos que van a estar acá intermedios, sean arenosos, ¿verdad? O sean sometidos a humedad o a saturación, no va a haber ningún problema porque nuestro edificio está apoyado, ¿verdad? Sobre la parte, digamos, de pilotes, ¿sí? Estos pilotes pueden ser, generalmente pueden ser metálicos o pueden ser de concreto, ¿verdad? Entonces, esto nace de un estudio de suelos, ¿ya? Entonces, de esa manera vamos a tener estable también nuestra estructura. Ok, hasta acá no sé si hay alguna pregunta con respecto a lo que he hablado. De mi parte no hay problema. Ok. Bye. Entonces, uno de los fenómenos muy interesantes que se dan, ¿verdad? Es la permeabilidad y la filtración del agua, ¿verdad? En el suelo. Y lógicamente, ¿verdad? La permeabilidad se refiere con la facilidad con que el líquido o el agua pasa a través de un estrato de un suelo. Entonces, bueno, la permeabilidad aquí, ¿verdad? Se mide en metros cuadrados, ¿verdad? ¿Sí? Estamos hablando de caudales de agua, ¿verdad? Sobre metros cuadrados. La filtración también se refiere, ¿verdad? Cómo es que el fluido se mueve a través de una masa de suelo. Entonces, lo que sucede hay veces bien interesante, ¿verdad? Ya en las estructuras, para evitar saturaciones, lo que se hace es lo siguiente. Se prepara el subsuelo, ¿verdad? O supóngase usted que sea un relleno sanitario, ¿verdad? Podría hacerse también. Se nivela, se conforma y se coloca una geomembrana, ¿sí? Un textil. Y sobre eso se sigue construyendo. Entonces, cuando el agua filtra, ¿verdad? O pasa a través de los poros del subsuelo, esta tiene ya, digamos, una geomembrana que impide el paso hacia abajo del agua. Entonces el agua lo que va a hacer ahora es buscar, ¿verdad? Una salida, ¿sí?
va a correr. Y esto también lo hace en sentido natural, ¿verdad? No necesariamente tenemos que tener una geomembrana. No, ¿verdad? Sino que también el subsuelo lo hace de una forma natural. Por ejemplo, en esta foto ustedes pueden ver la estratigrafía de un corte, de un talud. La estratigrafía se refiere a lo que son los estratos, ¿ya? Que van de alguna manera conformando los tipos de suelo. Entonces, a medida que va el tiempo, se van realizando este tipo de estratos, ¿verdad? ¿Sí? Puede ser una parte, digamos, tectónica, ¿verdad? Puede ser una erupción, puede ser, luego quizás hubo un tiempo en el cual hubo vegetación, supóngase esta capita negra que aparece acá, ¿verdad? Puede ser un tiempo en el cual, después de una erupción, hubo vegetación en esta zona y luego quizás vino alguna otra catástrofe, ¿verdad? Alguna otra erupción, entonces vuelve a tapar eso. Lógicamente, como son diferentes tipos de suelos, así estos también permiten el flujo del agua, ¿verdad? Podría ser, por suponer algo, imagínense usted una gotita de agua, cae en la superficie, esta se puede venir por acá, ¿verdad? Pero va a llegar hasta acá. Y acá, porque este material podría ser que esté más consolidado o que se esté haciendo o sean suelos, rocas metamórficas, entonces ya el agua ya no va a seguir filtrando, ¿verdad? Ya no se va a seguir con la permeabilidad, sino que el agua lo que ahora va a tener es buscar una salida, ¿verdad? Hacia los costados, ¿sí? Entonces a eso se refiere lo que es la permeabilidad y filtración de un suelo, ¿verdad? Entonces por eso hay veces se encuentran ríos, ¿verdad? O pequeños afloramientos de agua porque el agua se filtra y algunos estratos ya no dejan pasar el agua. Entonces el agua lo que tiene que hacer es correr, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí es el peligro, ¿verdad? Porque si nosotros no sabemos esto, no tenemos ni idea, ¿verdad? ¿Cuál es la tabla de agua que hay? Podríamos simplemente excavar acá y hacer nuestra cimentación, pero no sabemos si esto se nos puede deformar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de ahí la importancia de hacer una buena campaña geotécnica para determinar los diferentes estratos o hacer un estudio de suelo, ¿verdad? Un estudio de suelo no es más que una perforación, ¿verdad? De 5, 6 metros, 8 metros y podría hacerse en todos los estratos. ¿Ya? En todos los estratos. Entonces, ahora sí, ¿verdad? Nosotros vamos a saber qué tipos de suelo hay, cuáles son los contenidos de humedad, la gravedad específica, los colores del suelo y podemos ya clasificarlo, ¿verdad? Para saber cómo es nuestra estratigrafía. Ahora, estrato se refiere al espesor de un suelo de un mismo tipo, ¿verdad? Por ejemplo, este café que aparece acá está bien definido, entonces este es un estrato. Esta otra banda que negrita que ven por acá podría ser otro estrato. ¿Verdad? Este otro gris, lo mismo, ¿verdad? Son diferentes tipos de suelo. Nosotros como técnicos deberíamos de ser bastante curiosos, ¿verdad? Yo no sé si han tenido la oportunidad de fijarse en los taludes que hay, por ejemplo, cuando uno va al puerto. Ahí se han hecho grandes cortes, ¿verdad? Y el suelo queda de esta manera. Entonces, los primeros, ¿qué? 1 o 2 años, ¿verdad? Algunos taludes se ven con toda claridad, ¿verdad? Los diferentes estratos que se construyen, lo que hay, ¿verdad? En ese talud. Hay otro que es bien interesante, que aparece un solo tipo de suelo, ¿verdad? Todo el talud es un mismo tipo de suelo. Entonces, quizás yo les diría que la próxima vez que viajen, ¿verdad? Afuera del área de San Salvador, o sean observadores y vean los taludes, ¿verdad? Tómenle fotos y después los pueden analizarlos ustedes, ¿ya? Porque eso es bien importante en el área de, digamos, de la parte de mecánica de suelos. Ok, bueno, todo esto, uno de los principales problemas que se dan, ¿verdad? Y en nuestro medio, particularmente como son áreas montañosas, ¿verdad? El área de Centroamérica es una área montañosa. Entonces, y hay necesidad, ¿verdad?, de construir carreteras, viviendas en zonas inclinadas. Entonces, ahí es donde se forman ya, digamos, la parte de cortes.
¿verdad? Repito, la carretera de la Libertad es un ejemplo, ¿verdad? Se amplió, ¿verdad? Entonces, lógicamente, se tuvieron que hacer una gran cantidad de cortes y rellenos. Y eso, lógicamente, requiere, ¿verdad?, que se haga con el estudio pertinente. Vamos a ver, entonces, la estabilidad de la parte de los taludes. Un talud no es más, ¿verdad?, que una inclinación del suelo. ¿Sí? Así de manera sencilla, un talud es un suelo que está inclinado, ¿verdad? De manera natural, él genera esta pendiente. Eso se le va en función del ángulo de fricción interna, es decir, esto tendría que tener una inclinación y esa inclinación va a depender del tipo de suelo. Cuando los suelos son bien consolidados, ¿verdad? Son suelos duros, entonces se pueden hacer cortes casi a 90 grados. Cuando uno va igualmente al aeropuerto, a la altura aquí de Comalapa, ¿verdad? Hay unos cortes que prácticamente están a 90 grados, que es decir, rectos casi, y ahí están, ¿verdad? Y estamos hablando de, ¿qué? 10, 15 metros de corte. Entonces, eso va a depender, ¿verdad?, del tipo de suelo que se esté trabajando. Entonces, la estabilidad de taludes se refiere a la resistencia de una pendiente de fallo o colapso, ¿verdad? En este caso, este suelo, ¿verdad?, si ustedes se dan cuenta que hubo un deslizamiento, quizás en la parte inferior, al pie del talud, no le hicieron ningún refuerzo, solamente cortaron. Entonces, cuando esté sometido a cargas o a lluvia, ¿verdad?, cantidades de agua, entonces, lógicamente, los suelos cambian su consistencia, ¿verdad? No es lo mismo un suelo seco que un suelo húmedo. Al estar un suelo húmedo, él pierde su capacidad de carga y si no tiene la resistencia adecuada en su pie, entonces hay un deslizamiento. Veamos, Kevin, por ahí tiene una pregunta. ¿Cómo se puede estabilizar eso? Vale, aquí hay una situación muy interesante. Supóngase que usted tiene una formación natural de un suelo, ¿sí? Vamos a suponer esto. Pero desde el momento que usted viene y afecta esta pendiente, vamos a suponer de que aquí usted lo va a cortar porque quiere construir casa, ¿verdad? ¿Sí? Usted quiere de alguna manera construir casas en esta zona de acá. ¿Ya? Toda esta parte de acá, usted quiere área para construir casas. Pero como usted ya cortó, debilitó la pata del talud, entonces aquí ya tenemos un problema, ¿verdad? Porque el suelo va a generar una carga para acá, ¿sí? Eso es lo más normal, ¿sí? Él siempre va a ejercer una presión, ¿verdad?, hacia acá. Entonces, aquí donde vienen los problemas. Una de las situaciones es hacer un muro en esta parte de acá, ¿verdad? Construir un muro, ¿sí? Un muro que nos soporte esta carga. Entonces, pero si no hacemos esto, en los suelos, al verse sometidos a humedades, entonces prácticamente se deslizan, ¿ya? Se deslizan, que es este caso que vemos acá, ¿ya? Hay muchos, ¿cómo decirles?, factores, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser que usted tenga el suelo de esta manera y vamos a suponer que ahora usted necesita hacer un corte acá porque aquí va a pasar la carretera, ¿verdad? ¿Qué es esto que vemos aquí? ¿Verdad? Pero si usted no le dio atención a esta parte inferior, ¿verdad?, a todo esto, ¿qué va a suceder cuando llueva o cuando hay un movimiento sísmico? Lógicamente el suelo va a fallar y se va a venir en esta forma, ¿sí? Es lo más normal, pues, lo que va a suceder. Entonces, va a depender, digamos, del tipo de suelo que yo tenga, va a depender del corte que yo haga, ¿verdad?, la inclinación que le dé y las fuerzas que van a estar sometidas en esa parte de ahí. Por supuesto, si yo en las carreteras lo que se acostumbra a hacer son bermas,
¿verdad? Es decir, vamos a ver. Lo que se hace en una carretera podría ser lo siguiente, que es la forma más práctica de hacerlo. O bueno, hagámoslo mejor así. Vamos a ver. Vamos a suponer que aquí hicimos este corte, aquí hicimos este talud y el cerro viene así. ¿Ya? Entonces, aquí va a pasar nuestra carretera, ¿verdad? ¿Sí? Aquí va a pasar nuestra carretera. Lo que tendríamos que hacer entonces es una berma. Una berma se refiere a hacerle una pata acá al talud. ¿Ya? Que puede ser material del mismo lugar. Esto va a contribuir que este suelo no se nos desplace, ¿ya? Hacia acá. Así como ha sucedido acá, ¿verdad? Aquí no tenía ningún refuerzo, ninguna protección, entonces simplemente el suelo colapsó, falló. Pero si nosotros construimos acá una berma, que puede ser suelo del mismo material compactado, ¿verdad? Al pie del talud, pues entonces lo vamos a hacer estable. O la otra podría haber sido, ¿verdad? La otra podría haber sido quizás construir acá un muro, ¿sí? Construir un muro. Entonces, este muro va a estar diseñado para soportar las cargas que van a venir desde la parte superior del talud. ¿Ya? Entonces, posiblemente quizás ya no se nos vaya a correr, ¿verdad? El talud se mantenga estable. La verdad es que hay una gran cantidad de situaciones, ¿verdad? Porque, repito, va a depender del tipo de estructura que nosotros estemos trabajando. ¿Ya? Cada proyecto va a tener sus propias, digamos, características. No es que sea una receta médica, ¿verdad? O una receta de cocina, ¿verdad? Que haga esto, esto y esto y ya estuvo. No. Va a depender de las propias circunstancias del proyecto. No sé si queda claro o hay alguna otra pregunta. Todo bien, todo bien. bien. Ok. Entonces, aquí podemos ver también, vean, este es un talud, ¿verdad? Pasa una carretera, pero si no tiene tampoco el drenaje adecuado, pues lógicamente el agua, ¿verdad? Va a tratar de buscar su salida y eso nos puede, digamos, afectar la inclinación de nuestra carretera, ¿verdad? Lógicamente va a haber erosión y al haber erosión, pues va a haber hundimiento, va a haber fallas de ruptura y va a colapsar en algún momento, digamos, este tramo. ¿Sí? Entonces, por eso les decía, ¿verdad? Va a depender de las condiciones de nuestra obra, ¿verdad? Allá en el proyecto. Ahora bien, por eso es bien importante, fíjense bien, para nosotros como estudiantes y la parte de ingeniería civil, conocer todas estas características, ¿verdad? Este comportamiento, estas situaciones, para aprovechar lo máximo, digamos, los materiales existentes allá en el proyecto. Entonces tenemos que ser capaces, ¿verdad?, de identificar los tipos de suelos que son los apropiados para las diferentes funciones que pueden haber en una carretera, en un talud, ¿verdad?, o un relleno, una presa, qué tipos de materiales, ¿verdad?, vamos a utilizar y los diferentes fallas que se podrían dar, ¿verdad?, en ese tipo de suelo. Por eso es bien importante, ¿verdad?, ya la clasificación de suelos, ¿verdad? Eso es básico. Si usted conoce ya se bien la clasificación de suelos, pues ahí va a tener ya una gran base para poder ya, digamos, poder determinar cómo se va a comportar ese suelo. Por ejemplo, la arcilla. La arcilla, si está en un estado seco, es sumamente dura, ¿verdad?, con una gran capacidad de carga increíble. Pero si la arcilla ya se somete a humedad, a saturación, pues prácticamente pierde su capacidad de carga. Y ahí, ¿verdad? Cimentar sobre arcilla, hasta ingenieros y todo cometen ese error,
Y cuando ya viene el invierno, ¿verdad? Esa carretera o esa estructura, pues prácticamente colapsa completamente. ¿Por qué, verdad? Porque no era el material adecuado para cimentar una estructura, ¿verdad? Lo mismo sucede con la arena, ¿verdad? La arena es muy erosionable, ¿verdad? Pero si la consolidamos, entonces es muy durable, ¿verdad? Lógicamente, el consolidarla va a requerir, digamos, algún tipo de estructura, ¿verdad? Pero va a ser más durable. Entonces, aquí lo que me interesa a mí es que nosotros, si bien es cierto, estamos hablando de cimentaciones, pero es bien importante también el subsuelo, ¿verdad? Ver las condiciones del mismo suelo. Ahora, hay otra situación bien interesante que se le conoce como es un estudio más específico del físico-químico. Y es el comportamiento, ¿verdad?, de las los tipos de superficies con cargas estáticas o dinámicas cuando se aplican al mismo. Vean, creo que a todos más de alguna vez les ha pasado que o han visto que en alguna pared se construye la edificación y queda bonita, pero de repente una parte de la pared empieza, digamos, a echar o se sopla la pintura, por así decirlo, es decir, se infla la pintura. Y cuando usted raspa esa pintura, va a ver ahí una partícula blanca, como si fuese cal, ¿ya? Entonces, esa es una reacción físico-química. ¿Qué quiere decir esto? Así como el imán, los imanes, ¿verdad? Todos hemos jugado con imanes. Si usted pone cargas iguales, pues estas se repelen, ¿verdad? Pero si son cargas opuestas, se atraen. Los materiales también tienen su composición química. La arena, ¿verdad? Tiene su composición química. Una arcilla, una arena limosa, una grava, todas ellas van a tener su composición química. Algunas reacciones químicas se dan con el cemento. Cuando se echa cemento a este tipo de arena, pero la composición química de la arena no es compatible con el cemento, entonces sucede una reacción alcali, así se le conoce, ¿verdad? O una reacción química de los componentes. Y eso lo que hace es generar una salida de esa reacción. Generalmente es cal, ¿verdad? Y por eso vemos nosotros que son partículas blancas que aparecen ahí, ¿verdad? En las paredes. Pueden ser observadores, cuando particularmente en invierno que hay más humedad, se da más esas reacciones, ¿verdad? Porque es que el cemento no reacciona apropiadamente, es decir, no son compatibles. Entonces en los suelos también se puede dar esa situación. Claro, esto no es tan común, ¿verdad? En nuestro medio no es muy común, pero sí se da. Se da. Por eso es bien importante también hacer un análisis físico-químico. Es decir, cuál es la composición química del suelo que nosotros vamos a tratar si lo vamos a mezclar con otro componente. ¿Por qué razón? Porque la compactación le puede quedar bien bonita, ¿verdad? Pero internamente va a haber una reacción química y las partículas no se van a atraer unas con otras, sino que al contrario, se van a repeler. A repelarse, ¿verdad? Lógicamente, pues entonces va a haber ya filtraciones de agua, va a haber el nacimiento de otras partículas químicas y lógicamente eso poco a poco nos va a ir afectando la, digamos, durabilidad de nuestra estructura. Entonces les dejo de tarea, ¿verdad? Peguen una revisada ahí por sus casas, vean si se ha levantado la pintura en alguna parte, ráspenla y sean cuidadosos y van a ver ahí que sale una partículas blancas como si fuese cal, ¿verdad? Pero eso es producto de una reacción alcali. Quiere decir que el cemento no fue compatible con algunas partículas de la arena que se utilizó, ¿verdad? En esa construcción. Ok, hasta aquí hemos hablado, fíjense bien lo que son las propiedades mecánicas, ¿verdad? Ahora vienen las propiedades índice del suelo. Entonces son dos cosas diferentes. Uno de estos, ¿verdad? Las propiedades índice del suelo tienen que ver más que todo con las características propias de él. Por ejemplo, los contenidos de humedad, ¿sí? ¿Cómo es su contenido de humedad, ¿verdad? En su estado natural.
Lógicamente, ¿verdad? Esto va a depender de la época. Por eso cuando uno anda en el campo y hace ensayos, uno pone allí, ¿verdad?, la fecha en cuando fue hecho el ensayo. No es lo mismo hacer un ensayo en época de verano que en época de invierno, ¿verdad? Entonces los contenidos de humedad son variantes. Entonces esto ya es una propiedad índice, ¿verdad? Una propiedad, los contenidos de humedad, ¿sí? Y por lógica, un suelo seco va a soportar mayor carga, ¿verdad?, de resistencia al corte. Sin embargo, el mismo suelo si se le incrementa la humedad, su capacidad de carga disminuye considerablemente. Entonces, esto es bien importante saberlo, ¿verdad? ¿Sí? Las propiedades índice de un suelo. También tenemos el peso específico. Este generalmente no va a cambiar, ¿verdad? Se va a mantener porque estamos hablando de las partículas. La granulometría, ¿verdad? Y los ensayos de plasticidad y consistencia, o sea, los límites líquidos, límites plásticos, los que hicimos en el laboratorio. Entonces, estas son propiedades índice, ¿verdad?, de los tipos de suelo. Ahora, como estamos viendo ya en los laboratorios, ¿verdad? Es bien importante para nosotros saber contenidos de humedad. Es decir, yo esperaría que al final del curso, ¿verdad?, usted tenga capacidad con solo tocar un suelo, palparlo, usted puede decir cuál es su contenido de humedad, cuál es su clasificación, ¿verdad? Y más o menos, ¿verdad?, determinar cuál es el porcentaje óptimo de humedad para compactarlo, ¿sí? Con solo ver, con solo tocar un suelo, ¿sí? También es bien importante el peso unitario, o sea, la densidad, ¿verdad? Lo que estamos viendo ya en estos últimos días, que vamos a hacer la densidad de un suelo, ¿verdad? Grados de compactación. Todas son propiedades índice. Ahora bien, dentro de las propiedades mecánicas tenemos todo esto, ¿verdad? Miren, aquí hay una gran cantidad de ensayos, ¿verdad?, que se le hacen al suelo. Por ejemplo, para carreteras se hace este ensayo, ¿verdad? Se le conoce como CBR. Este es un ensayo que se compactan suelos y se ponen a saturación ya a propósito, ¿verdad? Entonces, se hacen especímenes de suelo compactado, así como estamos haciendo el Proctor, y con todo y molde, ¿verdad?, se les pone un deformímetro y se meten en agua para ver cuál es su deformación, ¿verdad?, cuando están sometidos a agua. Y luego se hace un ensayo de carga para determinar su capacidad de carga. Entonces, este ensayo de CBR tiene la característica de que vamos a saturar la muestra y la vamos a ensayar su capacidad de carga. Y eso se relaciona, ¿verdad?, ya con los suelos de campo. Entonces, repito, en carretera, este es un ensayo básico, ¿verdad? Esto lo van a ver ustedes en pavimentos. Ya cuando estén cursando, quiero ver el otro ciclo, van a ver este ensayo con todo su detalle, ¿verdad? Aquí yo simplemente estoy explicando la importancia de estos ensayos para determinar las propiedades mecánicas. Otro ensayo que se hace es el de permeabilidad, ¿verdad? Entonces aquí lo mismo, se somete una muestra de suelo, ¿verdad? Se confina por sus lados laterales y se hace pasar agua, ¿verdad?, de forma natural por todo su espesor, todo su estrato. Y lógicamente, ¿verdad?, ya con mediciones, con micrómetros, se determina, ¿verdad?, ya la permeabilidad de ese tipo de suelo. También se acuerdan que en granulometría hay una fórmula para determinar empíricamente, ¿verdad?, la permeabilidad de un suelo. Muchos de eso hacen, ¿verdad? Mejor se basan en la granulometría y pueden determinar la permeabilidad. Sin embargo, ¿verdad?, lo mejor es hacer el ensayo. Otro ensayo muy interesante es resistencia al corte directo. Este ensayo igual permite compactar una muestra. Vamos a ver si nos queda tiempo, vamos a hacer este ensayo. Este es los ensayos más prácticos que hay porque eso es sumamente sencillo y nos da bastante información, ¿verdad? Muy importante. Ahí el compañero decía, me recuerdo
por qué había fallado la carretera, ¿se recuerdan? Entonces, este ensayo nos permite determinar cuál es el ángulo máximo que le podemos dar a un suelo, ¿verdad? Lo que es el ensayo de corte directo. Y su capacidad de carga también. Entonces, es sumamente sencillo. Vamos a ver si hacemos tiempo. Aunque, repito, esto se va a dar, lo van a ver en cimentaciones o en carreteras, ¿verdad? Pero si lo hacemos, pues en suelo, mucho que mejor. Tenemos el ensayo de consolidación. Este es igual, ¿verdad? Se somete una muestra de pastillas a cargas. Prácticamente casi son similares, ¿verdad? Estos dos. Consolidación con corte directo. Aquí el nombre ha cambiado porque este es un poquito ensayo ya más largo, ¿verdad? Y lo mismo, al final, pues permite determinar la capacidad de carga de un suelo. Luego tenemos el ensayo de compactación. Bueno, esto ya nosotros lo estamos haciendo, ¿verdad? Ustedes están viendo ya compactamos los Proctor, ¿verdad? Nosotros solamente hemos hecho el método A, pero existe el método C, ¿verdad? Que según la norma es el de 56 golpes por capa, 5 capas, molde de 6 pulgadas, ¿verdad? Entonces, para determinar, pues, el peso volumétrico seco máximo. Y hay otro ensayo que se conoce como ensayo placa de carga. Este ensayo es de campo, ¿verdad? Es de campo. Vamos a ver. Lo que se hace es lo siguiente, fíjense bien, vamos a ver si lo podemos hacer acá. No lo vamos a hacer con esto. Vamos a ver. Vamos a suponer fíjense bien, que tenemos un pilote. ¿Ya? Vamos a suponer que esta es la superficie del suelo. Este pilote vamos a suponer que tiene, ¿qué? 6 metros. ¿Ya? Vamos a suponer que tiene vamos a ver, 6 metros de profundidad. Entonces, lo que se hace es que en la parte superior, acá, colocamos una placa y un gato hidráulico o una mica, que generalmente le conocen. Hagan de cuenta de que es de lo que utilizan los vehículos, ¿verdad? Sí, que tienen una palanca. Bueno, aquí se me deformó. Vamos a ver esto. Vamos a hacerlo así. Vale. Lo que se hace, fíjense bien, es que se coloca un gato hidráulico, pero yo lo voy a hacer así, más fácil. ¿Ya? Y se pone un camión cargado. Puede ser un camión cargado de arena, ¿sí? O puede ser de cemento, ¿verdad? Que pese, qué sé yo, 8 o 10 toneladas, ¿sí? Y colocamos acá unos deformímetros y generamos una carga a la mica, es decir, subimos, ¿verdad? Le generamos, al subir la mica acá, lo que va a hacer, va a transmitir este peso en el pilote, ¿ya? Y el deformímetro, una manera a forma de reloj que tenemos acá, nos va a ir dando lecturas de la deformación. Entonces, esto se hace por varios días, puede ser, qué sé yo, 24 horas, 36 horas, va a depender qué tan preciso nosotros querramos. Entonces, este pilote que está sometido a cargas, ¿ya? Vamos a suponer este pilote. Al final, ¿verdad? Va
a soportar una carga de peso, ¿sí? 10 toneladas, un ejemplo. Y lo vamos a dejar por 24 horas cargándolo. Y a las 24 horas, claro, esto durante esos 2 días vamos a estar monitoreando y vamos a ver cuál es su asentamiento por medio de los micrómetros que aparecen acá. Entonces, este es un micrómetro a forma de reloj, ya lo vamos a conocer en el laboratorio, y ahí vamos a ir viendo la deformación, es decir, si se hundió o no se hunde el pilote. Acuérdense que el pilote tiene que estar cimentado sobre una estructura rocosa, ¿verdad? Sobre un suelo de buena capacidad de carga. Aunque todo este suelo que está acá intermedio no sea funcional, puede ser orgánico, puede ser plástico, no importa. Entonces, aquí yo estoy midiendo yo realmente cuál es la capacidad de carga de mi piloto. ¿Ya? Una vez que ya esta prueba ha pasado, entonces, ¿verdad? Desarmamos todos nuestros equipos, ¿verdad? O sea, el camión se quita ahí, ¿verdad? Todo eso. Y lógicamente ahora yo ya puedo, fíjense bien, yo ya puedo construir, por así decirlo, mi zapata, ¿verdad? Para construir ya mi edificación, ¿sí? Sobre el pilote. Entonces, este se le conoce como ensayo de placa de carga. ¿Ya? Es un ensayo bien práctico que, repito, se hace en el campo. Claro, son equipos especiales, ¿verdad? Son gatos hidráulicos que pueden levantar hasta 40 toneladas, ¿sí? Y ya están, son especialmente para eso. Entonces, ¿cuál es la intención de todo esto? Determinar cuáles son las propiedades mecánicas de los suelos. ¿Ya? Ok, también tenemos el ángulo de fricción interna, es el ángulo, ¿verdad?, que me permite a mí determinar cuál es, digamos, la capacidad de carga del suelo. ¿Ya? Este ángulo, ¿cuánto es? ¿Cuánto se puede levantar el suelo sin que haya un deslizamiento? Entonces se le conoce como ángulo de fricción interna, ¿verdad? Y la compresibilidad, pues lógicamente, ¿verdad? Estamos hablando ya de deformaciones de compresión. Entonces, repito, hay suelos, ¿verdad?, que usted los puede construir, los puede cortar prácticamente así, ¿verdad? Donde ese ángulo va a ser bien alto, ¿sí? Casi 90 grados, ¿verdad? Hay otros que no, que tienen que ser bien inclinados. Este tipo de ángulo va a depender de las características del suelo, ¿verdad? ¿Qué tipo de suelo son los que yo tengo, ¿verdad? Si son tobas, si son suelos consolidados, si son suelos limos arenosos, si son arcillosos. Entonces va a depender de eso. Entonces, estos ensayos, ¿verdad? Particularmente esta resistencia de corte me permite a mí determinar precisamente eso, ¿verdad? ¿Cuántos son o cuánto puede valer este ángulo que aparece acá? ¿Ya? Ok, no sé si hay preguntas hasta acá, señores. No, ahorita no. Todo claro. Ok. Repito, esto es una información bien básica, ¿verdad? Solo es teoría de conceptos que nos van a servir a nosotros para el siguiente ensayo que viene, que es el estudio de suelo. Entonces, allá ya no me voy a estar explicando, ¿verdad?, qué es ángulo de fricción interna, qué es la consolidación, ¿verdad?, sino de que toda esta es la base que nos va a servir para eso. Entonces, la próxima semana espero yo explicar ya el ensayo de corte directo, de perforaciones, y con eso prácticamente estaríamos ya casi llegando al final del ciclo, ¿verdad? Bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Repito, tengo reunión, ¿verdad? No puedo atenderlos hasta las 11, pero vamos bien con el programa, vamos bien con los temas desarrollados. Así que la invitación es que repasen la parte de densidad de suelos, porque eso es lo que vamos a venir a hacer esta semana, ¿verdad?, aquí en el laboratorio. Vamos a compactar una muestra de suelo y vamos a hacer el ensayo de densidad para determinar el grado de compactación. Entonces, por favor, repasen esos materiales, ahí los tienen ya ustedes en la plataforma y los pueden revisar. Ok, que tengan buen día entonces, se cuidan. Nos vemos. Gracias. igualmente. Nos vemos. Bueno.